Nadie esperaba que aquel final de tarde se convirtiera en historia. La llamada de la emisora anunciaba una nueva edición del programa Mundo Actual, con su habitual pauta atrevida, y entre los destacados de la noche, el nombre que apareció en la pantalla provocó una mezcla de sorpresa y curiosidad. Chuck Norris en vivo. Muchos pensaron que era una broma, otros, que se trataría únicamente de una entrevista amena, llena de chistes y nostalgia. Después de todo, el legendario héroe de las películas de acción de los años 80 ya no figuraba tanto en los reflectores. Pero cuando él entró al estudio, vistiendo solamente una camisa vaquera, con una expresión tranquila y pasos firmes, algo en el ambiente cambió. Incluso los camarógrafos, acostumbrados a celebridades de todo tipo, parecían estar más atentos de lo habitual. Al otro lado del banquillo, Alejandra Torres ya estaba posicionada, joven, perspicaz, con su tablet llena de anotaciones y esa mirada que mezclaba desafío y sarcasmo. Conocida por sus entrevistas provocadoras y su discurso progresista, no ocultaba la intención. Quería cuestionar todo lo que Chuck representaba. Mientras se ajustaban los micrófonos y comenzaba la cuenta regresiva, ella sonrió, confiada. Pensaba que sería fácil desmontar a ese mito antiguo, una reliquia de tiempos pasados. Pero lo que ella y el mundo estaban a punto de presenciar, nadie podría preverlo. La tensión silenciosa entre los dos llenaba el estudio como una brasa a punto de encender un incendio. El programa comenzó con la vineta habitual, una melodía moderna y colorida, como quien dice, aquí deconstruimos todo. Alejandra dio la bienvenida con una sonrisa profesional, pero pronto lanzó la primera pregunta con un tono sesgado. Chuck, ¿te consideras un símbolo de una masculinidad que muchos dicen estar en crisis? ¿Aún crees que ser duro, callado y fiero es relevante en pleno siglo XXI? El estudio guardó silencio por un segundo, esperando que él se moviera, reaccionara, o al menos pusiera los ojos en blanco. Pero Chuck solo la miró, sereno, como quien no ve amenaza, sino a una joven en busca de certezas en medio del caos. Y respondió, seco, creo que ser firme nunca ha pasado de moda. Solo se ha vuelto más raro. El silencio que siguió fue desconcertante. Alejandra no lo esperaba. Estaba preparada para debatir con un personaje, no con un hombre que aún portaba una tranquilidad casi mística. Intentó entonces cambiar la aproximación, pasando a lo personal. ¿Crees que golpear villanos en el cine te convierte en un modelo de liderazgo? Chuck sonrió por primera vez. No. Lo que me convertía en un héroe en las películas era lo que hacía antes de pelear, lo que creía. La lucha solo llegaba cuando los valores eran pisoteados. Y fue en ese instante cuando algo empezó a cambiar. La audiencia, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dejó escapar un leve murmullo. No era de aprobación ni de desacuerdo. Era el sonido de quienes comprendían que esa entrevista no sería como las demás. Alejandra se recostó ligeramente en la silla, tratando de mantener el control de la situación. Había entrenado para entrevistar a políticos escurridizos, artistas polémicos, pero Chuck era diferente. Él no se desviaba, no se exaltaba y, lo peor, no parecía jugar el juego. ¿Pero no crees que esa idea de honor, deber y disciplina suena autoritaria en los días de hoy? Insistió, ahora buscando apoyo en las cámaras. Chuck respiró hondo y respondió con calma. Quizás suene así porque muchos se han acostumbrado a vivir sin responsabilidad, pero para quien ya ha necesitado proteger a alguien, sabe que la disciplina no es opresión, es amor en forma de firmeza. Alejandra intentó contener la reacción, pero por un segundo, sus ojos vacilaron. Eso no estaba en el guión. Afuera, la transmisión empezaba a captar la atención. En las redes sociales, el nombre Chuck Norris se disparaba entre los temas más comentados. Clips con fragmentos de la entrevista comenzaron a circular con leyendas como «El silencio que enseñó» y «Golpe sin levantar la mano». Y dentro del estudio, la tensión se transformaba en un extraño respeto. Chuck hablaba poco, pero cada frase suya parecía atravesar capas. No estaba allí para debatir puntos de vista, sino para recordar verdades que parecían olvidadas. Y mientras más hablaba, más el público se preguntaba si en realidad había algo valioso en todo aquello que intentaban enterrar como algo del pasado. Sintiendo que estaba perdiendo el dominio de la narrativa, Alejandra decidió cambiar de estrategia. Proyectó en el telón una secuencia de titulares antiguos, críticos de los modelos tóxicos de masculinidad, ilustrados con imágenes de los clásicos personajes de Chuck. ¿Entiendes que, para muchos jóvenes hoy, ese tipo de imagen representa opresión?
¿Una masculinidad que no acepta vulnerabilidad, que impone miedo en lugar de diálogo? Preguntó con firmeza, esperando desestabilizarlo. Pero Chuck solo miró las imágenes en el telón y respondió. Esos personajes enfrentaban el mal porque alguien tenía que hacerlo. Ser fuerte no es lo opuesto a ser sensible, es lo opuesto a ser cobarde. Esta vez, fue la audiencia la que no pudo contener un sonido de aprobación. El semblante de Alejandra cambió. Ya no era la periodista segura que controlaba la pauta. Era una joven lidiando, por primera vez en vivo, con alguien que no reaccionaba como los demás. Chuck no se defendía, no buscaba aplausos. Simplemente decía lo que creía, con la tranquilidad de quien ha vivido demasiado para preocuparse por modas pasajeras. ¿Crees que el mundo necesita más hombres como los que tú representabas?, preguntó, casi en tono personal. Y él respondió, con un leve encogimiento de hombros. Creo que el mundo necesita gente que enfrente el miedo, que proteja a quienes ama y que no renuncie a la verdad, incluso cuando ésta se convierte en motivo de burla. La respuesta cayó como un rayo. No había sarcasmo, ni ironía. Solo había verdad. Una verdad simple, directa, difícil de rebatir. Alejandra intentó retomar el ritmo, pero su voz ya no tenía la misma firmeza. Pero, ¿no crees que ese tipo de discurso perpetúa una visión anticuada de la sociedad, que impide el avance de nuevas formas de pensar? Chuck la miró como quien ve más allá de la pregunta. Nuevas formas de pensar no son el problema. El problema es cuando abandonamos todo lo que funcionó por temor a parecer anticuados. No se construye lo nuevo destruyendo lo sólido, se construye sumando. Por primera vez, la cámara enfocó a Alejandra en silencio, sin saber cómo responder. Mientras tanto, el chat de la transmisión en vivo explotaba. Comentarios llegaban de todas partes. Este hombre es un monumento. Nunca vi a alguien silenciar tanta arrogancia con tanta calma. Este es el héroe que olvidamos que necesitábamos. Muchos allí no eran fans de Chuck Norris. Nunca habían visto sus películas, pero reconocían algo raro en esa entrevista. Autenticidad. Él no estaba allí vendiendo una idea, ni tratando de ganar un debate. Simplemente era lo que siempre fue. Y de alguna manera, eso bastaba para desmontar discursos preparados, argumentos teóricos y preguntas disfrazadas de ataques. Sintiendo que estaba perdiendo el control de la narrativa, Alejandra decidió cambiar de estrategia. Proyectó en el telón una secuencia de titulares antiguos, críticos de los modelos tóxicos de masculinidad, ilustrados con imágenes de los clásicos personajes de Chuck. ¿Entiendes que, para muchos jóvenes hoy, ese tipo de imagen representa opresión? ¿Una masculinidad que no acepta vulnerabilidad? ¿Que impone miedo en lugar de diálogo? Preguntó con firmeza, esperando desestabilizarlo. Pero Chuck solo miró las imágenes en el telón y respondió. Esos personajes enfrentaban el mal porque alguien tenía que hacerlo. Ser fuerte no es lo opuesto a ser sensible, es lo opuesto a ser cobarde. Esta vez, fue la audiencia la que no pudo contener un sonido de aprobación. El semblante de Alejandra cambió. Ya no era la periodista segura que controlaba la pauta. Era una joven lidiando, por primera vez en vivo, con alguien que no reaccionaba como los demás. Chuck no se defendía. No buscaba aplausos. Simplemente decía lo que creía, con la tranquilidad de quien ha vivido demasiado para preocuparse por modas pasajeras. ¿Crees que el mundo necesita más hombres como los que tú representabas?, preguntó, casi en tono personal. Y él respondió con un leve encogimiento de hombros. Creo que el mundo necesita gente que enfrente el miedo, que proteja a quienes ama, y que no renuncie a la verdad, incluso cuando ésta se convierte en motivo de burla. La respuesta cayó como un rayo. No había sarcasmo, ni ironía, solo había verdad. Una verdad simple, directa, difícil de rebatir. Alejandra intentó retomar el ritmo, pero su voz ya no tenía la misma firmeza. Pero, ¿no crees que ese tipo de discurso perpetúa una visión anticuada de la sociedad, que impide el avance de nuevas formas de pensar? Chuck la miró como quien ve más allá de la pregunta. Nuevas formas de pensar no son el problema. El problema es cuando abandonamos todo lo que funcionó por miedo a parecer anticuados. No se construye lo nuevo destruyendo lo sólido, se construye sumando. Por primera vez, la cámara enfocó a Alejandra en silencio, sin saber cómo responder. Mientras tanto, el chat de la transmisión en vivo explotaba. Comentarios llegaban de todas partes. Este hombre es un monumento. Nunca vi a alguien silenciar tanta arrogancia con tanta calma.
Este es el héroe que olvidamos que necesitábamos. Muchos allí no eran fans de Chuck Norris, nunca habían visto sus películas, pero reconocían algo raro en esa entrevista: autenticidad. Él no estaba allí vendiendo una idea, ni tratando de ganar un debate. Simplemente era lo que siempre fue. Y de alguna manera, eso bastaba para desmontar discursos preparados, argumentos teóricos y preguntas disfrazadas de ataques. Consciente de que estaba perdiendo el dominio de la narrativa, Alejandra decidió cambiar de estrategia. Proyectó en el telón una secuencia de titulares antiguos, críticos de los modelos tóxicos de masculinidad, ilustrados con imágenes de los clásicos personajes de Chuck. ¿Entiendes que para muchos jóvenes hoy ese tipo de imagen representa opresión? ¿Una masculinidad que no acepta vulnerabilidad, que impone miedo en lugar de diálogo? Preguntó con firmeza, esperando desestabilizarlo. Pero Chuck solo miró las imágenes en el telón y respondió: esos personajes enfrentaban el mal porque alguien tenía que hacerlo. Ser fuerte no es lo opuesto a ser sensible, es lo opuesto a ser cobarde. Esta vez, fue la audiencia la que no pudo contener un sonido de aprobación. El semblante de Alejandra cambió. Ya no era la periodista segura que controlaba la pauta. Era una joven lidiando, por primera vez en vivo, con alguien que no reaccionaba como los demás. Chuck no se defendía, no buscaba aplausos. Simplemente decía lo que creía, con la tranquilidad de quien ha vivido demasiado para preocuparse por modas pasajeras. ¿Crees que el mundo necesita más hombres como los que tú representabas?, preguntó, casi en tono personal. Y él respondió, con un leve encogimiento de hombros: creo que el mundo necesita gente que enfrente el miedo, que proteja a quienes ama y que no renuncie a la verdad, incluso cuando ésta se convierte en motivo de burla. La respuesta cayó como un rayo. No había sarcasmo ni ironía, solo había verdad. Una verdad simple, directa, difícil de rebatir. Alejandra intentó retomar el ritmo, pero su voz ya no tenía la misma firmeza. Pero, ¿no crees que ese tipo de discurso perpetúa una visión anticuada de la sociedad, que impide el avance de nuevas formas de pensar? Chuck la miró como quien ve más allá de la pregunta. Nuevas formas de pensar no son el problema. El problema es cuando abandonamos todo lo que funcionó por miedo a parecer anticuados. No se construye lo nuevo destruyendo lo sólido, se construye sumando. Por primera vez, la cámara enfocó a Alejandra en silencio, sin saber cómo responder. Mientras tanto, el chat de la transmisión en vivo explotaba. Comentarios llegaban de todas partes. Este hombre es un monumento. Nunca vi a alguien silenciar tanta arrogancia con tanta calma. Este es el héroe que olvidamos que necesitábamos. Muchos allí no eran fans de Chuck Norris. Nunca habían visto sus películas, pero reconocían algo raro. En esa entrevista, autenticidad. Él no estaba allí vendiendo una idea, ni tratando de ganar un debate. Simplemente era lo que siempre fue. Y de alguna manera, eso bastaba para desmontar discursos preparados, argumentos teóricos y preguntas disfrazadas de ataques. Alejandra, sintiendo que estaba perdiendo el dominio de la narrativa, decidió cambiar de estrategia. Proyectó en el telón una secuencia de titulares antiguos, críticos de los modelos tóxicos de masculinidad, ilustrados con imágenes de los clásicos personajes de Chuck. ¿Entiendes que, para muchos jóvenes hoy, ese tipo de imagen representa opresión? ¿Una masculinidad que no acepta vulnerabilidad, que impone miedo en lugar de diálogo?, preguntó con firmeza, esperando desestabilizarlo. Pero Chuck solo miró las imágenes en el telón y respondió: esos personajes enfrentaban el mal porque alguien tenía que hacerlo. Ser fuerte no es lo opuesto a ser sensible, es lo opuesto a ser cobarde. Esta vez, fue la audiencia la que no pudo contener un sonido de aprobación. El semblante de Alejandra cambió. Ya no era la periodista segura que controlaba la pauta. Era una joven lidiando, por primera vez en vivo, con alguien que no reaccionaba como los demás. Chuck no se defendía, no buscaba aplausos. Simplemente decía lo que creía, con la tranquilidad de quien ha vivido demasiado para preocuparse por modas pasajeras. ¿Crees que el mundo necesita más hombres como los que tú representabas?, preguntó, casi en tono personal. Y él respondió, con un leve encogimiento de hombros: creo que el mundo necesita gente que enfrente el miedo, que proteja a quienes ama y que no renuncie a la verdad, incluso cuando ésta se convierte en motivo de burla. La respuesta cayó como un rayo. No había sarcasmo ni ironía, solo había verdad. Una verdad simple, directa, difícil de rebatir. Alejandra intentó retomar el ritmo,
pero su voz ya no tenía la misma firmeza. Pero, ¿no crees que ese tipo de discurso perpetúa una visión anticuada de la sociedad? ¿Que impide el avance de nuevas formas de pensar? Chuck la miró como quien ve más allá de la pregunta. Nuevas formas de pensar no son el problema. El problema es cuando abandonamos todo lo que funcionó por miedo a parecer anticuados. No se construye lo nuevo destruyendo lo sólido. Se construye sumando. Por primera vez, la cámara enfocó a Alejandra en silencio, sin saber cómo responder. Mientras tanto, el chat de la transmisión en vivo explotaba. Comentarios llegaban de todas partes. Este hombre es un monumento. Nunca vi a alguien silenciar tanta arrogancia con tanta calma. Este es el héroe que olvidamos que necesitábamos. Muchos allí no eran fans de Chuck Norris, nunca habían visto sus películas, pero reconocían algo raro en esa entrevista. Autenticidad. Él no estaba allí vendiendo una idea, ni tratando de ganar un debate. Simplemente era lo que siempre fue. Y de alguna manera, eso bastaba para desmontar discursos preparados, argumentos teóricos y preguntas disfrazadas de ataques. Alejandra, sintiendo que estaba perdiendo el control de la narrativa, decidió cambiar de estrategia. Proyectó en el telón una secuencia de titulares antiguos, críticos de los modelos tóxicos de masculinidad, ilustrados con imágenes de los clásicos personajes de Chuck. ¿Entiendes que, para muchos jóvenes hoy, ese tipo de imagen representa opresión? ¿Una masculinidad que no acepta vulnerabilidad, que impone miedo en lugar de diálogo? Preguntó con firmeza, esperando desestabilizarlo. Pero Chuck solo miró las imágenes en el telón y respondió. Esos personajes enfrentaban el mal porque alguien tenía que hacerlo. Ser fuerte no es lo opuesto a ser sensible, es lo opuesto a ser cobarde. Esta vez, fue la audiencia la que no pudo contener un sonido de aprobación. El semblante de Alejandra cambió. Ya no era la periodista segura que controlaba la pauta. Era una joven lidiando, por primera vez en vivo, con alguien que no reaccionaba como los demás. Chuck no se defendía. No buscaba aplausos. Simplemente decía lo que creía, con la tranquilidad de quien ha vivido demasiado para preocuparse por modas pasajeras. ¿Crees que el mundo necesita más hombres como los que tú representabas?, preguntó, casi en tono personal. Y él respondió, con un leve encogimiento de hombros. Creo que el mundo necesita gente que enfrente el miedo, que proteja a quienes ama y que no renuncie a la verdad, incluso cuando ésta se convierte en motivo de burla. La respuesta cayó, como un rayo. No había sarcasmo ni ironía, solo había verdad, una verdad simple, directa, difícil de rebatir. Alejandra intentó retomar el ritmo, pero su voz ya no tenía la misma firmeza. Pero, ¿no crees que ese tipo de discurso perpetúa una visión anticuada de la sociedad, que impide el avance de nuevas formas de pensar? Chuck la miró como quien ve más allá de la pregunta. Nuevas formas de pensar no son el problema. El problema es cuando abandonamos todo lo que funcionó por miedo a parecer anticuados. No se construye lo nuevo destruyendo lo sólido. Se construye sumando. Por primera vez, la cámara enfocó a Alejandra en silencio, sin saber cómo responder. Mientras tanto, el chat de la transmisión en vivo explotaba. Comentarios llegaban de todas partes. Este hombre es un monumento. Nunca vi a alguien silenciar tanta arrogancia con tanta calma. Este es el héroe que olvidamos que necesitábamos. Muchos allí no eran fans de Chuck Norris. Nunca habían visto sus películas, pero reconocían algo raro en esa entrevista. Autenticidad. Él no estaba allí vendiendo una idea, ni tratando de ganar un debate. Simplemente era lo que siempre fue. Y de alguna manera, eso bastaba para desmontar discursos preparados, argumentos teóricos y preguntas disfrazadas de ataques.